Hola familia, ¿cómo están? Es un verdadero placer poder estar aquí nuevamente alabando juntos a nuestro Dios. Así que te invito en este día, en este momento, si estás en tu cocina, en tu sala, es el tiempo de alabar a nuestro Dios. Te invitamos, ponte de pie y vamos a cantar juntos. Amén. Vamos a decir así, tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Vamos y otra vez tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte al trono, tu nombre levantaré. Vamos, tu nombre levantaré. Yo me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte al trono, tu nombre levanta. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte al trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Un aplauso al Rey. Amén. Gracias Dios te damos en este día, Señor. Anhelamos tu presencia hoy, Padre, y pedimos, Señor, que tú seas Dios por sobre todas las cosas en nuestra vida, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Vamos a decir así. Hágase tu voluntad, Señor, tu reino venga a mí. Hágase tu voluntad, Señor, tu reino venga a mí. Pues mi vida te entrego y mi corazón, para que seas Señor, el Señor de mi vida, el Señor de mi tiempo, el Señor de mi casa, de mis anhelos y sueños, el Señor de mis días, de todo lo que tengo, de mi cuerpo y mi ser, sobre mi corazón, Jesús es Señor. Oh, Jesús es Señor. Y hágase tu voluntad, Señor, tu reino venga a mí. Hágase tu voluntad, Señor, tu reino venga a mí. Es mi vida
Señor. Vamos, dilo, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Damos gracias, Dios, en este día. Pedimos que tú te glorifiques en medio de nuestras vidas, Dios. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Creemos que no hay nadie como tú. No hay nadie que sea digno de ser alabado, digno de ser exaltado. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hola familia, qué bueno que están con nosotros el día de hoy en esta transmisión. Saben que tenemos nuestra reunión cada miércoles y el día de hoy me toca hablar de la palabra de Dios. Me presento, soy Paloma para los que no me conocen y los que me conocen, hola. Qué bueno que están aquí y me gustaría hablar con ustedes sobre algo bien importante. ¿Quién es Jesús? Y estuve en estos tiempos leyendo la palabra y hubo una parte del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, que impactó mi vida de una manera que quiero compartirlo con ustedes. Y vamos a estar leyendo Marcos 5, todo el capítulo 5 y el final del capítulo 4. Y hay una pregunta que hacen los discípulos que impacta mi vida. Pero primero que nada, ¿por qué no cierras tus ojos y vamos a orar? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque sabemos que tú eres bueno, Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Padre, y que esta tarde, Señor, hables a nuestro corazón, habla a nuestra vida, Señor. Queremos tener un tiempo contigo, Padre, donde podamos aprender de quién eres tú, Jesús. Toca cada corazón, Señor, en su casa, en el coche, donde quiera que estén, Padre, y abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para poder conocerte más profundamente, Jesús. ¿De quién eres tú, Padre? Espíritu Santo, ven, Señor, a cada hogar, ven a cada familia. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en tu nombre. Amén. Y mientras estaba leyendo y estaba escribiendo algunas cosas, titulé este mensaje como Corriendo a mi encuentro. Voy a repetirlo si estás tomando nota. El título es Corriendo a mi encuentro. ¿Por qué? Porque a lo largo del mensaje vamos a estar viendo ciertas cosas e historias que van a impactar tu vida, así como impactaron la vida de muchas personas que estuvieron ahí y sobre todo tocaron el corazón de Dios, porque estas personas con su historia están escritas en la palabra y todo es para darle la gloria a Dios. Y comienzo con el capítulo 4 de Marcos. ¿Qué está pasando en el capítulo 4 de Marcos al final? Todos conocemos la historia cuando Jesús calma la tormenta. De hecho, el subtítulo es este, de Marcos capítulo 4, Jesús calma la tormenta. Pero está pasando algo con los discípulos. Los discípulos tienen miedo, ven que la barca está comenzando a llenarse un poco de agua y ven que el mar está muy alborotado y está la tormenta y entonces están los discípulos asustados y tienen miedo y lo que hacen es ir a despertar a Jesús. Y cuando van a despertar a Jesús, Jesús se despierta y les pregunta ¿por qué me despiertan? ¿Tienen miedo? Y entonces cuando Jesús se levanta, Jesús dice que le ordena, o sea, literalmente al mar y al viento que se calmen, y el mar y el viento lo obedecen. Y en el capítulo 4, al final de este capítulo, en el versículo 4, dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros,
¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Los discípulos habían tenido tiempo con Jesús y de repente tienen miedo y despiertan a Jesús. Y Jesús se levanta, Jesús calma la tormenta, calma el mar, calma el viento. Y entonces los discípulos, asombrados y a la vez espantados, se preguntan unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y a mí me hizo pensar un poco, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Y quiero que durante este tiempo que esté hablando y estamos hablando de Jesús y de lo que Él hace, piensas en esta pregunta, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y es así como quiero comenzar con el capítulo 5, donde vienen 3 historias que quiero hablar contigo. 3 historias que muy probablemente muchos de nosotros conocemos, pero que al final de todo hemos escuchado de algunos predicadores o nosotros le hemos leído y ha impactado también nuestra vida. Y durante muchos años se han hablado de estas historias y de estas 3 personas, pero quiero llevarlo a este enfoque de quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen. Y el capítulo 5, no quiero leerlo todo porque está algo largo, pero sí quiero leer ciertos versículos. Y el capítulo 5, el comienzo de este capítulo se llama liberación de un endemoniado. Y habla de un hombre que está endemoniado. Y quiero contarte un poco la historia, quiero contextualizar lo que voy a hablar. Pero habla de este hombre que está endemoniado y dice la palabra que Jesús cuando termina de calmar el viento y todo, y los discípulos hacen esta pregunta de ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Literalmente el capítulo 5 comienza diciendo que cruzaron hacia el lago, iban en una barca y cruzaron hacia el otro lado a Gerasenos, al pueblo de Gerasenos, y entonces dice que Jesús iba en la barca y cuando literalmente llegan a tierra, a este lugar llamado Gerasenos, va a bajar de la barca y habla de la historia de un hombre que tenía espíritu, que estaba endemoniado. Y este hombre vivía en los sepulcros, vivía literalmente día y noche vivía en los sepulcros. Era tanta la condición en la que estaba que se golpeaba con piedras, que ya no tenía comunicación con nadie, que muy probablemente era agresivo y dice que la gente lo intentaba agarrar y que muchas veces lo encadenaron con grilletes, con cadenas, y este hombre, porque estaba endemoniado, rompía las cadenas y rompía los grilletes. Entonces ya no podía tener una vida normal. Este hombre ya no tenía una vida normal. Estaba en cautiverio, estaba esclavizado, estaba encadenado, no físicamente, pero sí espiritualmente, tanto que vivía en los sepulcros. Y muy probablemente este hombre olía mal, muy probablemente este hombre estaba muy lastimado de su cuerpo, muy irreconocible, estaba tal vez muy delgado, tenía una condición muy mala. Y Jesús, cuando baja de la barca, dice que este hombre ve a Jesús y dice que corre a su encuentro con Jesús. Este hombre literalmente ve a Jesús y dice que corre a su encuentro. Entonces quiero que te imagines la escena de esto. Este hombre corre a su encuentro con Jesús, entonces tiene una conversación con Jesús y al final Jesús libera a este hombre y le hace una pregunta quién era el demonio que estaba adentro, y los demonios dicen somos legión, y estos demonios se van a unos cerdos, le piden permiso a Jesús y los cerdos se avientan a un precipicio y mueren. Pero no quiero enfocarme en esto, quiero enfocarme en cómo Jesús es totalmente intencional con este hombre. Y cuando este hombre corre al encuentro con Jesús y Jesús lo ve y tiene una conversación con él, y entonces transforma la vida de este hombre, lo hace libre. Dice la palabra que
Jesús bañó a este hombre, le dio comida, le dio ropa nueva, lo transformó por completo. De estar en una condición que de verdad estaba muy mal, Jesús lo transforma, cambia su vida de este hombre. Y debo ser sincera, al parecer Jesús fue intencional en su totalidad y siempre va a ser intencional. Jesús no hace nada más en ese lugar. Jesús simplemente va, libera a este hombre, se sube a la barca y cruza el lago. ¿Qué quiero decir con esto? Pareciera ser que solamente Jesús fue a ese lugar a liberar a ese hombre, y este hombre, Jesús le dice: ve y habla de todo lo que ha hecho el Señor contigo. Dice que la gente se maravillaba de ver a este hombre transformado después de haberlo visto tanto tiempo en su condición. Y le dice Jesús a este hombre: ve y habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y este hombre empieza a hablar de Jesús. Y cuando Jesús va a subirse ya a la barca, porque va a partir de ese lugar después de haber transformado la vida de este hombre se acerca a Jesús y le dice: quiero ir contigo. Este hombre quiere ir con Jesús. Y Jesús le dice: no, ve y habla a todas las ciudades de quién es el Señor y lo que ha hecho en tu vida. Y dice que este hombre no se niega, este hombre no dice no. Este hombre dice: ok, dice que va y predica a 7 ciudades y empieza a hablar de Jesús, de lo que ha hecho el Señor en su vida. Y es esto, este hombre fue liberado, este hombre fue transformado y fue sacado del cautiverio. Ya no vivía en los sepulcros, ahora vivía en libertad y hablaba de aquel que lo había liberado. Y la historia no termina ahí. El capítulo 5 continúa hablando de las maravillas de lo que hace Jesús, de quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen, quién es este que libera a hombres que estuvieron en cautiverio tanto tiempo. Y quiero que te imagines estas escenas. Jesús se sube a la barca, ha terminado de tener una conversación con este hombre que ha liberado un momento antes. Y cuando sube a la barca dice que cruza el lago a la otra ciudad. Y cuando va a llegar a la otra ciudad, ve que hay una multitud esperando a Jesús. Y cuando se baja de la barca, hay un hombre llamado Jairo, que es el jefe de la sinagoga. Y me gustaría leer Marcos 5:23. Dice Marcos 5:23. Dice que llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. Y el 23 dice: suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús estaba bajando de la barca, había una multitud. Y este hombre Jairo, jefe de la sinagoga, corre al encuentro con Jesús, se postra delante de sus pies de Jesús y le ruega, le suplica: ven a ver a mi hija porque está muriendo. Y sé que si tú la tocas, sé que si tú pones tus manos, ella va a sanar y va a vivir. Y Jesús escucha esto y dice que se levante y comienza a andar hacia donde vive Jairo y donde está su hija. Pero en este tiempo en el que Jairo, Jesús y los discípulos van hacia donde está su hija de Jairo, sucede algo. Hay una historia que muchos de nosotros conocemos, que es la historia de la mujer de flujo de sangre. Dice la palabra en el capítulo 5 de Marcos que esta mujer había tenido esta enfermedad por tanto tiempo, por muchos años, y había gastado todo lo que tenía en doctores, en buscar ser sanada, pero nada la había podido sanar. Los doctores no sabían qué tenía. Y entonces ya había gastado todo lo que tenía, sus esperanzas estaban hasta el suelo, ya no tenía nada más. Y entonces imagina la escena de esta mujer sintiéndose avergonzada por su enfermedad, sintiéndose tal vez ya débil, sintiéndose tal vez ya mal.
por lo que estaba sucediendo en su cuerpo y del cual ella no podía tener control. Y entonces están Jesús caminando con Jairo y los demás discípulos y toda la multitud apretando a Jesús. Y entonces cuando van caminando y la mujer, yo me imagino a la orilla de toda esta gente, de toda la multitud, tratando de ver a Jesús. Y hay algo en su cabeza de esta mujer que dice: si tan solo tocar el borde de su manto. Dice: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y imagina esta escena. La mujer corre hacia el encuentro de Jesús. Corre hacia el encuentro con Jesús. Y lo que hace es que camina hacia este lugar, y yo imagino a la mujer tratando de meterse entre toda esta multitud para llegar a Jesús, para tan solo tocar el borde, para tan solo tocar a Jesús de una manera. Ni siquiera esperaba que Jesús la volteara a ver, ni siquiera esperaba que Jesús conociera su nombre. Simplemente ella quería tocar el borde del manto de Jesús y sabía que iba a quedar sana. Entonces esta mujer corre hacia el encuentro con Jesús y se mete entre la multitud y dice que toca el borde del manto de Jesús, y Jesús hace una pregunta. Jesús hace una pregunta en Marcos 5:31 que me gustaría leerlo contigo, y dice Marcos 5:31: ¿quién me ha tocado la ropa? Está en el 30. Y los discípulos dicen: ¿ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Y dice la palabra que cuando esta mujer toca el borde del manto de Jesús, dice que sale poder de él, y es cuando Jesús voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Y esta mujer, con miedo y avergonzada de todo esto, imagina la escena en que literalmente todo se detiene. Y está esta mujer ahí, me imagino que muy probablemente estaba tal vez hincada, o estaba postrada, estaba agachada tal vez, porque tocó el borde del manto de Jesús. Y Jesús la busca con la mirada, y cuando se encuentra con esta mujer y le dice: hija, tu fe te ha sanado, eres sana. Y esta mujer confiesa lo que había hecho, de haber tocado el borde del manto, y que ella había sido la persona que había tocado a Jesús. Y Jesús sana a esta mujer. Esta mujer no buscaba tener una conversación con Jesús, pero la tuvo. Tuvo un encuentro con Él. Tuvo un momento con Jesús. Un momento que cambió su vida. Un momento que trajo sanidad a su vida, donde no había encontrado en ningún lado. Un momento donde dio esperanza, donde dio vida, donde de verdad transformó su corazón. Y tan solo el tocar el borde del manto de Jesús, con su fe, con el poder de Dios, le trajo sanidad. Y dice la palabra que mientras está hablando con esta mujer, en medio de la conversación, llegan los hombres que ayudaban a Jairo. Y esta pregunta tocó mi corazón de una manera que me dolió, que fue algo que dije: qué difícil de repente escuchar unas palabras como estas, y que vengan y me pregunten algo como esto. Y me gustaría leerlo. Está en Marcos 5:35. Si se dan cuenta, la historia es constante. Y dice en Marcos 5:35. Si empezamos desde el 34, Jesús está con esta mujer y le dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y dice en Marcos 5:35:
todavía estaba hablando Jesús, o sea, todavía estaba teniendo una conversación con esta mujer Jesús, cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Piensa en este momento. Jairo está apresurado por lo que está pasando en su casa con su hija, y Jesús está teniendo una conversación con esta mujer que ha sido sana por su fe. Y entonces llegan estos hombres de la casa de Jairo y le dicen: tu hija ha muerto. Le han dado una mala noticia que muy probablemente cambió el semblante de Jairo, que le puso pausa a su vida y que sus esperanzas de verdad se derrumbaron. Y dice que cuando le dicen tu hija ha muerto, ¿por qué sigues molestando al maestro? Ya no le pidas que venga, tu hija ya murió. Ya no le pidas que traiga sanidad, ya no hay esperanza. Ya no lo hagas perder su tiempo, ya todo se acabó. Y pienso en el corazón de Jairo rompiéndose, diciendo: es demasiado tarde. Y me sorprende la actitud de Jesús ante esto. Y está en el siguiente versículo, en el 5:36. Dice Marcos 5:36: sin hacer caso de la noticia, escucha, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Jesús sabía en ese momento que el corazón de Jairo se había llenado de tristeza y se había llenado de desesperanza y se había llenado de ya no se puede hacer más. Y pienso en Jesús, conociendo los pensamientos y los sentimientos, el corazón de Jairo, al escuchar: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Y pienso en Jesús y dice: no hizo caso a las noticias, no hizo caso a lo que estaban hablando estos hombres. Simplemente volteó a ver a Jairo y le dijo: no tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. Y me impactan las palabras de Jesús. Y lo que sucede es que Jesús y algunos discípulos van a la casa de Jairo, y cuando llegan a esta casa hay personas llorando y hay un alboroto, y Jesús llega y le dice: ¿por qué lloran? Si la niña no está muerta, solamente duerme. Y la gente se burla de Jesús porque pareciera que lo que está diciendo Jesús no es lógico lo que está diciendo. Y Jesús llega y en Marcos 5:47, cuando llega a tener este tiempo de Jesús y esta niña, una niña de 12 años, en Marcos 5:41 dice: la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Lo siguiente es que la niña se levanta, le dan de comer. Pero déjame decirte algo. Estas tres personas, estas tres historias, tuvieron un encuentro con Jesús. Un encuentro que cambió su vida. Un encuentro que transformó su vida. Un encuentro que ya no volvieron a ser igual. Y las tres personas corrieron al encuentro con Jesús. Jesús, al parecer, todo fue en un mismo día. Y Jesús calmó una tormenta. Jesús liberó a un hombre. Jesús trajo sanidad a una mujer que ya no tenía esperanza. Y resucitó a una niña. Le dio vida. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen?
has tenido un encuentro con Jesús. Has corrido hacia el encuentro con Jesús. Porque comencé con una pregunta diciendo: ¿quién es este que hace el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este que libera demonios? ¿Quién es este que trae sanidad donde al parecer no iba a haber sanidad? ¿Quién es este que trae vida en donde al parecer ya había muerte y ya no había esperanza? ¿Quién es este que calma tormentas, que calma el mar, que calma la tempestad? ¿Quién es este que resucita? ¿Quién es este que libera? ¿Quién es este que sana? ¿Quién es este que hace milagros, que hace lo imposible, que hace cosas increíbles? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Cuando decidí titular esto, Corriendo a mi encuentro, pienso en el corazón de cada una de estas personas corriendo al encuentro con Jesús. Y si tú no has tenido un encuentro con Jesús, o si tal vez lo has tenido, pero tal vez ha quedado ya ahí atrás, tal vez ya no has buscado a Jesús tanto como antes lo hacías, hoy te invito a que corras hacia un encuentro con Él. Porque entiendo que estamos en un tiempo difícil, entiendo que estamos en un tiempo donde de repente estamos caminando en incertidumbre por lo que está pasando en el mundo. Pero yo pienso en estas tres personas y en su corazón. Una mujer estaba enferma ya hacía años y trataba de encontrar la solución a su enfermedad, pero no la había. Un hombre vivía en los sepulcros. Vivía en medio de la muerte, se golpeaba a sí mismo, muy probablemente ya no comía, muy probablemente olía mal, estaba solo. Y lo que iba a terminar sucediendo si no llegaba Jesús a su vida, iba a morir. Esta mujer muy probablemente también iba a morir por su enfermedad. Y el corazón de este papá, de Jairo, tal vez iba a terminar deprimido, iba a terminar muy triste porque su hija había muerto. Pero cuando hay un encuentro con Jesús, todo cambia. Este hombre en los sepulcros, cuando ve a Jesús, la palabra de Dios de verdad cita: este hombre cuando vio a Jesús corrió a su encuentro. No esperó a que Jesús llegara. Él corrió a su encuentro. Y quiero terminar haciéndote estas preguntas. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Anhelas tener un encuentro con Jesús? Porque no sé cuál sea tu situación. Yo no conozco tu corazón, no conozco tu vida, no sé qué estás pasando en estos momentos, pero Jesús sí lo sabe. Y Jesús siempre es intencional. Y Jesús nunca va a ignorar tu corazón, nunca va a ignorar tu necesidad, nunca va a ignorar lo que está pasando en ti, no va a ignorar tus oraciones. Jesús no va a ser ajeno a lo que te está sucediendo, nunca va a ser así. Jesús siempre quiere escuchar lo que tú tienes para decirle. Jesús estuvo dispuesto a detener toda esta multitud y a escuchar el corazón de una mujer que tocó su manto para reafirmarle que el Señor la había sanado. Jesús estuvo dispuesto a no escuchar las malas noticias de estos hombres que le habían dicho a Jairo que ya no había más esperanza, que su hija se había muerto. Jesús estaba dispuesto a escuchar el corazón de Jairo y decirle: no tengas miedo, solamente cree. Jesús estaba dispuesto a ir y transformar la vida de este hombre para que fuera y le diera gloria a Dios y hablara de quién es el Señor. Jesús puede transformar tu vida de una manera que no te imaginas, de una manera que ni siquiera
cabe en tus mejores anhelos. Jesús puede transformar tu vida, transformar la vida de tu familia, transformar la vida de tus hijos, de tus vecinos, de tus amigos, de tus jefes, de las personas que están rodeándote. Jesús transforma vidas y puede transformar la tuya. Y no sé cómo estás el día de hoy. No sé si te identificas con estas personas que tal vez estés como los discípulos ahorita, que estás en esta barca donde ves todo destruyéndose a tu alrededor y la barca tal vez comienza a hundir y entonces tú corres hacia Jesús, porque estos hombres los discípulos corrieron hacia Jesús y despertaron a Jesús, fueron hacia el encuentro con Él y clamaron a Él. Y Jesús calmó el viento, calmó la tempestad. O tal vez eres como este hombre que ya siente que ya todo se acabó, que se siente tal vez deprimido, que está oculto, que se siente tal vez no libre, que se siente en cautiverio, que se siente en cadenas, que tal vez está cargando tantas cosas, que de verdad estás en tu casa y sientes que no tienes paz. Tal vez eres como este hombre que está ahí. O tal vez eres como esta mujer que ves tanta enfermedad, lo que está pasando en el mundo, o hay un familiar tuyo que está enfermo, o tú estás enfermo y tal vez estás como en este tiempo donde sientes que ya no hay esperanza y que todo se está acabando y caminas en un camino de incertidumbre, un camino de miedo. O eres como este hombre que de verdad ya no tenía esperanza y lo único que recibía eran malas noticias. No sé en qué parte te estás identificando. O tal vez eres un poco de los cuatro, no lo sé. De repente podemos sentirnos como Jairo recibiendo malas noticias todo el tiempo. Y Jesús ignora esas malas noticias y te dice: no tengas miedo, solamente cree. Tu fe te ha sanado. Eres libre, te he hecho libre. Ve y habla de quién soy yo y lo que he hecho. Simplemente ven y traigo paz y traigo tranquilidad a tu corazón y calmo la tempestad. Si quieres tener un encuentro con Jesús, te invito a que cierres tus ojos y que ahí donde estás, o si quieres ir a un lugar más íntimo, a tu habitación, a un lugar más solo, puedas postrarte ahí y cerrar tus ojos. Y te invito a que ores conmigo. Señor, te damos toda la gloria, Padre, y toda la honra solamente a ti. Gracias por amarnos de la manera en que tú lo haces, Señor. Gracias, Jesús, por ser quien tú eres con nosotros. Y te pido, Padre, que así como estas personas fueron transformadas, Señor, tú transformaste, Cristo, sus vidas. Tuvieron un encuentro, Padre, contigo. Y jamás volvieron a ser igual. Y muy probablemente hablaron de quién eras tú, Señor. Así como estas personas, Padre, tuvieron un encuentro contigo donde trajiste sanidad, donde trajiste libertad, donde trajiste paz y esperanza, donde trajiste vida en lugar de muerte, Padre. Así como estas personas, Señor, que corrieron a un encuentro con Jesús, esta tarde, Señor, queremos tener un encuentro contigo. En medio de la incertidumbre, en medio de esta tempestad, en medio de los problemas, quiero correr hacia ti, postrarme y suplicarte, Señor. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero conocerte. Quiero quedarme sorprendida como los discípulos y decir: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Quiero tener un encuentro contigo. Y no solamente yo, sino también mi familia, mis hijos, mi esposo, en mi trabajo,
mis vecinos, mi jefe, que tengamos un encuentro contigo, Señor. Quiero conocerte íntimamente, quiero buscar tu palabra, quiero conocer tu persona por medio del Espíritu Santo, quiero buscarte solamente a ti, Señor. Y hablar de quién eres tú y lo que has hecho en mi vida, Padre. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Y ven y toca, Señor, cada corazón. Ven, Jesús, ven y toca cada corazón. Y transforma, Señor, transfórmanos. Renueva, Señor, nuestras fuerzas. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Jesús. En tu nombre, Padre, oramos. Amén. Amén. Bueno, que podamos tener un tiempo como estos donde aprendemos de la palabra de Dios y aprendemos de quién es Jesús. Y no te pierdas lo que estamos teniendo durante la semana, los tiempos con Dios que han sido de bendición. No te pierdas en nuestras reuniones, varones, mujeres, los sábados en la mañana, oración, los jóvenes en la tarde y sobre todo los domingos en la mañana con nuestra reunión general. Y qué bueno que estás aquí y Dios te bendiga mucho y deja que Dios hable a tu corazón durante todo este tiempo. Dios te bendiga. Nos vemos después. Adiós.